9 de la noche con 3 minutos. Indicamos antes de la pausa comercial el tema que vamos a abordar en esta hora del programa. Y reiteramos además que podemos conversar con ustedes a través del teléfono el 251-9422, está habilitado también el 467-4499, porque queremos escuchar su opinión respecto a esta información. Hemos hecho una recopilación de datos que, por ejemplo, nos hablan que solamente 3 ministerios lograron ejecutar en ese 2019. No voy a decir que se va a revertir en los siguientes días porque estamos a 2 días nada más. Y laborablemente hablando, solamente el día de mañana lunes. Porque el martes 31, dígame si alguien en las instituciones públicas comienza a trabajar. No, todos se tiran a la pera. Mediodía del 30 van a estar en su casa celebrando anticipadamente el cierre de año. Porque el 31 simplemente es un tema de paseo protocolar que se van y solo los medios de comunicación son los periodistas de Exitosa. Trabajamos bajo sol, bajo lluvia, bajo... Ojalá tuviéramos el descanso. Estaremos a las 4 de la mañana el 1 de enero, por si acaso, de 4 a 8 de la mañana. ¿Qué tal horario para comenzar trabajando este año 2020 que se nos viene? Pero bueno, lo cierto es que, por ejemplo, si vemos las estadísticas, hay una que quiero compartir. Una comparación, un comparativo entre lo que pasó en tema de inversión pública el 2019 respecto al 2018. El 2018, por ejemplo, la inversión pública alcanzó el 75.9% del gobierno nacional, según la estadística que tengo en mis manos, al cierre del 25 de diciembre. El 2019, hasta hace poquito nomás, estábamos en el 66.6%. Quiere decir casi 10% menos de lo que se ha cerrado el 2018. Y eso que el 2019 ha sido un gobierno enterito, un periodo enterito del presidente Martín Vizcarra, porque el 2018 él asumió casi ya entrando por cerrar el primer semestre del año que pasó. Entonces se podría entender que no había mayor inversión hasta que se pueda acomodar, designar ministros al frente de las determinadas carteras, pero el 2019, ¿qué ha pasado? Porque es que hay una precaria ejecución de gasto, de dinero, de presupuesto público y que va a tener que ser devuelto mucho de ese presupuesto al erario nacional con miras al próximo 2020. Y si no hay inversión pública, también la economía termina paralizándose. Era tan justo como decía el presidente Vizcarra hace unas semanas en el Gore Ejecutivo, celebrado en Palacio de Gobierno, cuando aseveró que, por ejemplo, no había un despegue económico en gran parte porque había cambio de mando en los gobiernos regionales y gobiernos municipales y eso afectó el crecimiento de la inversión pública. ¿Es tan cierto eso, por ejemplo? ¿Cómo se podría entender entonces, señor Alfonso Adriancén, y con su presencia queremos un poco ampliar el debate, cómo se podría entender la capacidad de inversión, la capacidad de gasto que no ha mostrado el Ejecutivo como gobierno central? Buenas noches. Buenas noches, Pedro, y un saludo en especial a todos los amigos de Exitosa. Bien, como tú lo mencionas, efectivamente existe una serie de factores que determinan que los funcionarios públicos a cargo de la toma de decisiones para el gasto público tengan una manifiesta renuencia a firmar, es decir, a adoptar la decisión por la cual ellos están en esos cargos, es decir, tomar decisiones para el gasto público. Y esto ocurre porque hay un contexto superior al eminentemente económico presupuestal, que es la crisis política en la cual se encuentra el país. Yo no recuerdo un año como el 2019 más crítico y más difícil de sobrellevar en lo que es el tema político. Yo tampoco recuerdo un año. Entonces, estas condiciones generales del gran mapa, digamos, de la política nacional, están generando que cientos, por no decir miles de funcionarios, tanto en municipalidades, tanto en gobiernos regionales, en ministerios o en organismos públicos descentralizados, no adopten las posiciones con respecto al ejercicio presupuestal. ¿Por qué? Porque tienen temor de que sus decisiones luego puedan ser cuestionadas o vistas como un dispendio. En materia económica, ¿cómo estamos? ¿Podríamos graficar el Perú en el argot popular como salida de caballo y parada de burro? Yo creo que en términos generales hay que seguir midiéndonos
en comparación al resto. Pero a mí me preocupa, por ejemplo, que antes en el gobierno de Ollanta Humala Lazo se decía que estamos en piloto automático. Pero si con Humala estábamos en piloto automático, ¿en qué estamos en este momento? Sin piloto, al parecer. Bueno, vamos a ser un poco menos duros, digamos. Ya. Vamos a tratar Bueno, de... esa es la chamba de usted como Claro, analista, la claro, mía de periodista, porque- claro, un poco porque- mirando la situación crítica que estamos viviendo en estos momentos. Hay un condicionamiento, digamos, de los sectores que ven el Ya. tema económico con cierta predisposición a concederle ventaja, digamos, a la nueva ministra de Economía. ¿No es cierto? Que ya no es tan nueva, ya tiene un tiempo, pero por lo menos hoy se ha pronunciado la presidenta de la CONFIEP, ¿no es cierto? No ve negativo los elementos que está tomando, las decisiones que se está adoptando desde el Ministerio de Economía, Ya. ¿no es cierto? Pero otros agentes involucrados, como los sectores sindicales, obviamente están en posición, digamos, de expectativa. Se les ha ofrecido ya hace algunos meses el incremento del sueldo mínimo vital. Se ha dicho que se va a cumplir en el primer trimestre del 2020. Esperamos qué ocurrirá en ese momento si es que la cifra realmente se acercará un poco a la necesidad. Sin embargo, se estima que sería de 1.050 soles el nuevo sueldo mínimo. Estaremos pasando la barrera de los 1.000 soles, pero hay otros especialistas en materia económica que aseveran que eso sería contraproducente en un país que no crece un ritmo de 4%. Si solamente estamos creciendo a 2 puntos o un poquito más de manera ligera, lo que podría alentarse es la informalidad, y es la informalidad la que más daño nos ha hecho en la economía en el Perú ese 2019. Sí, evidentemente existe una posición de sumo cuidado en determinar cuál es la cifra que se va a atender, pero también hay un contexto de mucha urgencia, digamos, de la canasta básica, de la familia popular que está demandando tener Ya. por lo menos un aliciente, ¿no? Necesita dinero en el bolsillo de la gente. Sí, y una de las reglas básicas de la economía es pues que exista el capital para poder hacer el gasto. Pero si no hay inversión pública, no hay crecimiento económico. Por eso estamos entonces en un contexto en el cual, precisamente, volvemos al primer análisis, que es cómo actúan los responsables del presupuesto público respecto a la responsabilidad que tienen, ¿no? La evitan en algunos casos, la patean en otros, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la lectura del día a día es alcaldes que son cuestionados porque gastaron en algo que no debían, ministros que son cuestionados, el Congreso. Entonces hay un sistema pues de crisis que hace que muchos les tiemble la mano. Yo tengo un cuadrito acá que, por ejemplo, revisando la estadística, me dice que Economía y Finanzas ha destinado por lo menos 50.6% de su presupuesto de 2019. Quiere decir que el 49.4%, ¿qué ha pasado? ¿En dónde ha quedado? Claro, y no solo eso, de lo que han gastado hay que ver la calidad del gasto de lo que han hecho, ¿correcto? No solamente se trata del gasto, exactamente, sino también la calidad de ese gasto. Claro, porque si ese gasto solamente se va en planillas de funcionarios públicos, entonces no estamos hablando de nada. Tiene que haber una priorización de lo que es la obra pública en beneficio de mayorías. Pero ¿cómo se entiende, señor Adriansen, el contexto social del país en materia de salud pública? Se cuestiona tanto de que no hay plata para CIS, no hay plata para insumos, no hay plata para medicamentos, no hay plata para reactivos de laboratorios, no hay plata para mejorar hospitales, no hay dinero para contratar más especialistas, no hay dinero para mejorar la infraestructura, comprar equipamiento médicos, no hay dinero para muchas cosas en sector público, para un tomógrafo, para reparar un tomógrafo, y solamente Salud ha ejecutado 48.3% de su presupuesto. Bueno, ahí está la enorme irresponsabilidad de quienes están conduciendo el sector público, ¿no es cierto? Ya sea por los factores que te he descrito inicialmente, como también una incapacidad natural, ¿no es cierto? Porque es obvio que mucha gente capacitada no está ahorita en el aparato público, ¿no? Se han ido porque no tienen las condiciones mínimas de garantía para desarrollarse ahí. Yo entiendo que en la explicación del MEF, que la crisis o la coyuntura internacional con este conflicto comercial entre Estados Unidos y la China terminó afectando el país. Ellos estornudaron, nosotros agarramos una neumonía. Entiendo en esa materia, pero en materia de inversión pública local, lo que el Claro, la sector plata salud, está. por ejemplo, no invierte el presupuesto y se dice que no hay plata para tal o cual cosa, para medicamento, para reactivos, para ampliar presupuesto del CIS, para el tema de los médicos, para especialistas médicos que están impagos, deuda social que no se cubre hasta el momento y que no hay plata, pero la plata se le ve allí, que no se está gastando. Ya, pero hay que entender y hacerle entender también al público de que no es tan fácil, no es como en nuestras casas, ¿no? Que tomamos una decisión inmediata y gastamos. Hay una serie de filtros
que tienen que verificar que las cosas se hagan correctamente, porque la lectura del día, ¿no es cierto?, o la lectura del tiempo actual en el que nos encontramos, es que muchas veces se direccionan los gastos, ¿no? O sea, en vez de comprarle al que tiene el mejor precio, ¿no es cierto?, se le compra al que tiene un poco más porque deja coima. Y entonces este tipo de distorsiones en el gasto público también pues hacen que se haga lento, que haya una excesiva obsesión por controlar esto y al final de cuentas el tiempo pasa y no se ejecuta, no se ejecuta. Y ese es el resultado que tienes tú en ese cuadro. ¿Y cómo se podría mejorar eso para el próximo 2020? ¿Qué es la preocupación? Porque el MEF anunció que estaríamos creciendo, por lo menos en el primer semestre, a un ritmo de 4%. Sin embargo, ¿cómo hacer realidad ese discurso? Claro, hay dos cosas que son de la realidad cotidiana de cualquier oficina pública. Primero, las personas. La gente que toma las decisiones tiene que ser gente proba, con integridad, con con voluntad de servicio y con decisión de ejecutar un gasto. Un dinero que es no de ellos, sino que es de todos, ¿no es cierto? Y en segundo término, tiene que haber una correcta fiscalización en todas las instancias y tiene que haber funcionarios con capacidades para también enfrentar a los otros funcionarios quizás de mayor rango, ¿no es cierto?, o de mayor nivel en la escala, y poder detener una mala compra. Otro factor que me preocupa, por ejemplo, es la parte de la empleabilidad, el tema de la informalidad en el país, el tema de la fiscalización laboral, tanta precariedad. Un tema bastante latente en este año ha sido la forma como es que empresarios perversos terminaban despidiendo mano de obra peruana del personal contratado para que contraten mano de obra extranjera porque representaban menos costo para ellos y alentaban mucho la informalidad. Se exigía la presencia de SUNAFIL y SUNAFIL casi nunca se apareció porque no tiene mayor capacidad operativa, logística y presupuestaria para que pueda intervenir. Pero ¿cómo se puede entender en ese contexto que, por ejemplo, el MEF de todo su presupuesto, el sector trabajo y promoción del empleo, de todo su presupuesto, solo ha invertido el 35.8%? Eso es para darse a cabezazos en la pared. Para decir, oye, estamos tan locos. ¿Qué es lo que pasa en el país? Hay una informalidad brutal, atroz, que afecta la formalidad del contrato que tienen los peruanos para que contraten extranjeros. Hay extranjeros contratados bajo nivel de esclavitud laboral. Y si no mueren estos dos jóvenes en ese local de McDonald's, no se hace un decreto de urgencia para que se pueda reactivar supuestamente la fiscalización cuando la plata está allí en el sector trabajo. Por eso volvemos a insistir en los temas. Toma de decisiones oportuna. Mira, tú mismo lo estás explicando de la mejor manera. Se adoptan decisiones posteriores, cuando ya Espera la tragedia. Claro, y no solamente se trata de estos dos muchachos, porque si tú haces un registro de noticias en todo el 2019 que termina, ¿cuántos obreros han fallecido en construcciones en Lima metropolitana? Pero como no era McDonald's, simplemente claro, no había simplemente intención. no era mediático y entonces Claro. el tema no se promovía. Entonces tampoco hubo reacciones ahí desde el sector público. Ahora bien, todas estas cuestiones, esta inejecución, ¿no?, esta inejecución de presupuestos tiene un contexto que ya lo hemos descrito y principalmente existe una serie de elementos que han distorsionado el ámbito laboral. Por ejemplo, no tendríamos que ver solamente esta gestión, tendríamos que ver el inicio cuando estaba Pedro Pablo Kuczynski, ¿no es cierto?, y se promovió de una manera humanitaria, ¿no es cierto?, la migración venezolana. Es claro, humanitaria e improvisada y hasta desordenada. Desordenadísima, porque o sea, todas las amigos que nos escuchan fuera de Lima saben perfectamente lo que ha pasado. Pero se promovió, y se promovió sabiendo que se iba a obtener lo que tú has mencionado, mano de obra barata. Entonces, no es, o sea, esa toma de decisiones, esa voluntad política de dar la mano al pueblo venezolano, no era solamente la actitud, sino también había un contexto que obligaba a esta distorsión en el ámbito laboral. Yo quiero invocar las llamadas telefónicas del público al 251-9422-467-4499, porque aquí los oyentes son los que hacen el programa, los que determinan finalmente
los temas que estamos abordando y para que de esta forma también podamos hacer mucho más rico el debate y entender qué consideran que tendría que hacer el Ejecutivo el próximo año para poder revertir esta cifra bastante pobre de inversión pública que nos viene afectando a todos. Porque si no crecemos en el PBI, si no crecemos 1 punto, 2 puntos, pues simplemente no hay empleo, no hay mayor inversión pública, aunque desgraciadamente estamos viendo que la plata estaba ahí, que solamente esta no se invertía. Llamada al aire inmediatamente. Hola, buenas noches. Carlos de Jesús María. ¿Qué tal, maestro? Te escuchamos. La Champions le hace mucho Bien, daño muchísimas al gracias por la fútbol. llamada telefónica. Si podemos cortar esa comunicación, por favor. 9:18, 251-9422, 467-4499. Y no solamente se trata del nivel de gasto a nivel del gobierno nacional, también a nivel del gobierno regional, Claro. donde también se ha visto cómo es que regiones con presupuesto no ejecutaron su presupuesto y eso afecta directamente el avance de inversión pública en esas respectivas regiones. Antes de dar ese recuento de cuáles son las regiones con mayor y menor ejecución presupuestal de este 2019 que ya se nos va, vamos con el contacto telefónico. Hola, buenas noches. Muy buenas noches, señor periodista. ¿Me escucha? Perfectamente, caballero. ¿Cuál es su nombre? Sí, Leonidas, está llamando de Hilo. Te escuchamos, hermano, desde el sur peruano. Adelante con tu opinión. Sí, ¿sabe qué, señor periodista? Yo quisiera decir una cosa. Aquí las cosas en la economía es que hay una brecha social entre el funcionario y el sueldo mínimo que ganan prácticamente es demasiado. ¿Ya? Entonces, esa diferencia es que realmente pero es preocupante que nos estamos llevando a la bancarrota. Eso es lo que está pasando en nuestro país. Ahora, por esos altos sueldos, muchos que dicen que sirven al país, no sirven al país, sino que realmente están robando a través del sueldo. Es lo que está haciendo. Por eso que realmente lo que está sucediendo esta crisis, porque realmente allí lo que está ocurriendo es que con esos altos sueldos que tanto nos han engañado algunos políticos que dicen que con el alto sueldo van a frenar prácticamente la corrupción, eso es falso. Entre más sueldo, la gente corrupta por esos sueldazos van a prácticamente entrar a trabajar y no los mejores van a estar. Y a lo mejor lo que quieren que realmente haya una buena distribución del presupuesto, lo van a votar. Bien, porque no quieren gente buena. Muchísimas gracias por la llamada telefónica. Eso es lo que está pasando. Muchísimas gracias por la llamada telefónica. A eso yo quiero agregar algo al respecto, señor Drancén. Recuerdo claramente que en el periodo de Alan García se había bajado el sueldo a los altos funcionarios públicos. Recuerdo ser congresistas, sacaron la vuelta el primer discurso. Sí, el primer discurso. A los ministros de Estado. Cuando termina saliendo García del gobierno, posteriormente se volvió a incrementar el sueldo de los altos funcionarios, aseverando que el descenso, el recorte de los salarios había propiciado la fuga de los talentos, de técnicos importantísimos. Entonces no se podía aspirar a tener un mejor país, una mejor conducta política o de manejo gubernamental, porque no había la mano de obra calificada, los expertos, porque no iban a ir por poco sueldo. Sin embargo, con los sueldos onerosos, estratosféricos que ganan los ministros u otros funcionarios públicos, como que la situación no ha revertido para nada, sino que estamos en las mismas condiciones de antes o hasta en peores, podríamos decirla, porque al menos en el gobierno de García, indistintamente las críticas de corrupción que se pueda hacer sobre él, ha sido un lustro que hemos crecido económicamente mucho más que en los últimos 20 años. Bueno, el tema del sueldo público es un aspecto complejo. No quisiera hacer una visión tan rápida del tema, porque es cierto, también es verdad que tenemos mucho valor, ¿no es cierto?, en términos profesionales, pero ellos no quieren participar de la vida pública porque precisamente ahí en un contexto pues de raleado, denso, prefieren la actividad privada. ¿No es cierto? Entonces, decir de que los sueldos determinan o no la calidad de un buen o mal gobierno, o sea, es una situación que se va planteando de acuerdo a cómo llega la selección del equipo que se trae, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, ahí viene mi crítica al actual momento, porque realmente, o sea, al tratarse de un presidente que no tiene un partido político, ¿no es cierto? Es obvio que ha recurrido pues a lo que tenía a la mano, ¿no? Y ha conformado uno tras otro gabinete. Como que tampoco había mucho que escoger. Claro, o en todo caso no tenía un equipo, pues. No tenía un equipo. Y entonces eso se trasluce también en este momento. Ahora, por el otro lado está la defensa del servicio público. Tenemos una institución como Servir, ¿no es cierto?, que aspira a formar
funcionarios públicos de calidad, de carrera, ¿no es cierto? Pero el tema es embrionario, o sea, no llega a cuajar porque muchas veces en algunos municipios o gobiernos regionales no se aceptan a este tipo de funcionarios. Se prefieren los funcionarios de confianza. Así es. Vamos con otro contacto telefónico aquí en Plaza Pública. Hola, buenas noches. Habla Richard Villanueva. Muy lúcido lo que habla el señor Quedancén. La realidad es que en este país el señor Vizcarra no gobierna, es un incapaz. Teniendo presupuesto, tiene ministros de media tabla para abajo. La economía no se mueve, está estancada. Quiero preguntarle al señor Quedancén, ¿qué hacer si los ministros son mediocres y no tienen capacidad de gestión y de gasto? ¿Qué hacer? Muchísimas gracias por la participación telefónica. Bueno, evidentemente la mediocridad o la buena calidad de ministros, o sea, se evalúa con la gestión. Y la gestión tiene números, la gestión tiene datos, ¿no es cierto?, que contrastan. No solamente son actos, ¿no? O algunas veces, ¿no? Por ejemplo, la ministra de Justicia, ¿no es cierto?, que con una declaración, ¿no?, que aparentemente es nimia, resulta viéndose, ¿no?, involucrada en una cuestión que ha afectado enormemente a la opinión pública. Entonces no se trata solamente de los temas económicos, se trata de tener una sensibilidad social, se trata de tener al servicio del país gente que realmente esté conectada con la gente. Pero el gobierno se escandaliza mucho más con el video viral de esta suboficial de la policía, Claro. en una red social, Claro. que escandalizarse con las declaraciones bastante frías e indolentes para muchos de la ministra de Justicia. No querer pronunciarse sobre un hecho de feminicidio atroz, parricidio de por medio, porque estaba en modo navideño. Pero sí nos escandalizamos desde el Ejecutivo, el Ejecutivo se Toma escandaliza acciones. con el tema del video de esta policía. Así es. Entonces, ¿cómo interpretas la conducta política de quienes nos gobiernan? Claro, evidentemente, y tú que eres un hombre de prensa, ¿no es cierto?, te das cuenta perfectamente de que existe también una manipulación, ¿no es cierto? Ponen un tema que no es relevante por delante de otro que es evidentemente mucho más importante. Y eso no solamente tiene que ver con el sector justicia, ¿no es cierto?, que ha sido el tonto útil de esta circunstancia, ¿no es cierto?, porque realmente las responsabilidades y la mira estaba en el ministro Trujillo, ¿no es cierto?, en la ministra de Trabajo, Cáceres, ¿no es cierto?, Por el caso McDonald's. Así es, por el caso McDonald's, ¿no?, y Trujillo por el hospital, ¿no?, Sí. y el ministro Morán por el tema del Agustino. Del Agustino. Entonces, esos eran los ministros que estaban siendo cuestionados hasta que aparece de la nada estos otros temas que no eran de la agenda. Bueno, sale el video viral y todos nos olvidamos de los ministros, Claro, entonces, y nos enfocamos en la policía, hay- que va a ser sancionada. Claro, hay ciudadanos que aceptan ser engañados y otros que no. Bueno, y eso justamente es materia de también de los medios de comunicación, de poner sobre la agenda esos temas para que también todos podamos sacar las conclusiones. Exacto. Pero quiero que me apoye, por ejemplo, por favor, con la conclusión. ¿Qué podríamos hacer en un país donde carecemos de agua potable en importantes puntos de Lima, importantes puntos de capitales de provincia, de regiones, y que el Ministerio de Vivienda, que es el ente rector de aprobar los proyectos, hasta de financiar esos proyectos de acceso a agua potable, saneamiento básico, solamente haya ejecutado ese 2019 el 58.5% de su presupuesto? Permíteme, Pedro, que vuelva a ser reiterativo, ¿no es cierto? A ver, ¿es Claro, una percepción mía o tragado un poco de saliva? No, claro, es que es dramático lo que dices, o sea, y es real, ¿no? Es real y dramático, porque evidentemente cada vez que tú sales a las afueras y ves un nuevo centro poblado que se va armando, ¿no es cierto?, cómo se ha construido Lima o cómo se han construido la mayor cantidad de ciudades del país, ¿no es cierto?, y donde los servicios básicos, elementales, en los cuales debería estar comprometido el Estado, ¿no?, lo primero que debería hacerse no se hace. Y no se hace no porque no haya dinero, no se hace porque no hay voluntad política o de repente para ser mal pensados y estar en modo, ¿no?, en el modo actual, ¿no es cierto?, porque no existe dinero por debajo de la mesa. Entonces no hay obras hasta que no haya coima. Y eso es algo que lamentablemente tiene que ser visto con lupa. Exactamente. Vamos con llamadas del público, Vamos, por favor, vamos. al 251-9422 o al 467-4499. Aló, buenas noches. Buenas noches, don Pedro. Maestro, ¿qué tal? ¿Cuál es su nombre, por favor? Abel Castañeda, desde La Victoria. Abel, te escuchamos en estos momentos aquí en el programa. Sí, también para saludar al señor Adriancén. Buenas noches. Mire, el tema presupuestal es bastante complejo por lo que hay varios niveles, ¿no?, el gobierno local, regional y nacional.
pero siempre se habla del PIA y del PIM, ¿no? Presupuesto Inicial de Apertura modificado. Pero en estricto que nos diga, por favor, nos ayude, porque yo también tengo una preocupación enorme. Primero, si es que existe el presupuesto que se planifica para el año o que se proyecta para el año, y en estricto, ¿cuándo transfieren los recursos del gobierno central a cada uno de los niveles de gobierno? Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias por la llamada telefónica. Al respecto, ¿podemos ir contra llamada inmediatamente? Antes de responder la pregunta, por favor, otro contacto al aire. Hola, buenas noches. Buenas noches, señor. ¿Qué tal, caballero? ¿Su nombre, por favor, si nos comparte? Isaías Ignacio Vázquez. Listo, maestro. Ahora sí lo escuchamos atentamente. Adelante. Señor, una opinión. A la verdad, conscientemente el aumento de sueldos, por ejemplo, en la policía. O sea, hablemos en aspecto, ¿cómo se llama? Macro. O sea, no solamente en las cúpulas, en los pocos cargos, no, sino por ejemplo, policía. Yo soy transportista, yo trabajo bastante tiempo y me he dado cuenta en estos tiempos la policía más o menos trabaja, o sea, le pone ánimo a su trabajo, porque en estos tiempos, como les han aumentado el sueldo, entonces es necesario que se le dé un sueldo promedio a lo que sea suficiente, ¿me entiendes? ¿Ya? Porque si le van a pagar, pues, por ejemplo, también más de 10.000 a los altos funcionarios, ya yo pienso que es suficiente, hasta 10.000 es suficiente. De la policía, por ejemplo, 3.500, 4.000, ya más o menos está bien. Entonces la policía se esmera, porque antes buscaban sin razón, trabajaban renegados. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta, señor. Bien, muchísimas gracias por la llamada telefónica. El tema de sueldo siempre va a estar latente en el contexto público del debate, porque va a haber la comparación de cuánto gana un funcionario público, un gerente municipal, un ministro de Estado, un director nacional, a lo que ganan, por ejemplo, las personas de a pie y los que están en el aspecto formal, el sueldo mínimo, que 930 soles, los policías que ganan por encima de los 3.000 soles. Entonces, siempre va a haber esa comparación. Siempre, aunque no querramos, va a haber la comparación de la brecha salarial que existe en el país. Y si a eso sumamos el tema de los maestros, que están ganando bastante poco, aunque se anuncie un incremento sustancial para el próximo año, los maestros siguen diciendo que están ganando bastante poco. En el tema salarial hay una deuda pendiente por parte del Estado. Y por otra parte, en el tema salarial también, con esto vamos a la pausa, señor Derancén, estoy recordando un poco el tema de sueldos, los jueces salen y reclaman la homologación, que está por encima de los 40.000 soles. Y hemos visto hasta a Richard Concepción Carbancho con su cartel, con su pancarta reclamando homologación de salarios. Entonces, ese es el país que tenemos en estos momentos, donde la gente lucha por ganar más, pero desgraciadamente el gobierno invierte menos. Claro, y mira, solo para decir algo, ¿no? El problema no es que la gente quiera ganar más o que merezca ganar más. Lo más importante es que valga la pena que ganen eso, ¿no es cierto? Porque también tener sueldos por encima de la calidad del servicio público, ¿no es cierto? Cuando no te dan un buen servicio, no deberías pagar tanto, ¿no es cierto? Bien, vamos a la pausa y al regresar estaremos con llamada del público y también con la parte final de la entrevista con el analista, el señor Alfonso Adriancén, que se encuentra con nosotros para poder seguir comentando sobre esa situación de nivel de inversión pública en el país en este año que ya se nos va. Regresamos. 9 de la noche con 34 minutos. Vamos con contacto telefónico inmediatamente al 251-9422, 467-4499. En esta parte del programa estamos acompañados de Alfonso Adriancén, quien es analista político, y también estamos viendo un poco la ejecución de gasto que hizo el gobierno nacional, gobierno regional, gobiernos locales en el país. Y la verdad que si no hay inversión pública, entonces también es poco lo que se puede crecer de manera económica. Si no crecemos un punto porcentual, al menos un punto porcentual en el PBI, estamos hablando de miles de millones de soles que se deja de percibir y que se deja de invertir y que deja de llegar a la población para que se pueda beneficiar en materia de salud, de educación, de seguridad, de servicios básicos, de empleo. Hay muchos factores de promedio por cada punto porcentual que dejamos de crecer en el Perú. 9 con 35 minutos, últimos 25 minutos del programa. Hola, buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Qué tal, caballero? Bienvenido al programa. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Felipe. Felipe, te escuchamos, maestro, aquí en el programa. Adelante.
Bien, caballero, y un saludo para su invitado. Justamente estamos hablando de lo que se llama economía. Es hacer una denuncia global a nivel nacional. Lima tiene 43 distritos. Es un desastre en cuanto a sus pistas, sus veredas. Es una desgracia. De tal manera de que el gobierno no tiene voluntad de invertir en este tipo de servicios. De tal manera que estamos pues con la llanta baja y no avanzamos absolutamente nada. Pura mentira, puro engaño y pura falsedad. Lo que usted dice, justamente, si no se hace gasto, ¿qué es lo que hacemos? ¿O qué hacen los políticos? ¿Quiénes manejan la economía del país? Se llaman los ministros de Estado, los presidentes regionales, los señores alcaldes. ¿Qué cosa hacen? Hacen este presupuesto que justamente se llama, ¿cómo se llama por caramba? Bueno. ¿Presupuesto participativo? No, aparte de eso, señor, el proyecto que hacen es el presupuesto donde ellos subalúan los costos de estos trabajos. Ya. No lo realizan porque lamentablemente ahí está el robo y ahí está la coima. Y solamente para dejarle un ejemplo, en el caso Chincheros, con el señor Vizcarra, ministro de Transportes y Comunicaciones, o sea que un caso como usted y como yo invierto el 20% y usted el 80%. Pero sin embargo, yo invierto 20 y me voy a quedar 40 años a la administración. ¿Qué sentido, qué gracia tiene eso? ¿No le parece que es algo desastroso, un robo descarado? Y por esas razones, ojito con el aeropuerto de Chincheros. Y por otro lado, señor periodista, quería decirle a los candidatos que están postulando, alegremente van hablando cualquier cosa, pero sin embargo, lo que tienen que hacer de primero, creo que ellos tienen que empezar a fiscalizar estos decretos de urgencia. Un robo enorme. Muchas gracias, señor. Bien, muchísimas gracias, Felipe, por la llamada telefónica. Respecto de esta llamada, señor Drancén, se habla mucho con el contexto habló mucho el tema de Lima, del desorden, la poca inversión pública que hay, y un poco revisando la inversión a nivel de regiones, por ejemplo, lo que había anticipado tengo aquí bueno, le he bajado el cuadro que comparto. A nivel de regiones, por ejemplo, Lima se encuentra casi para el cierre del umbral de aquellas regiones que ligeramente han invertido más. Solo ha invertido el 2019 54% de su presupuesto a nivel general. A nivel de todos los distritos, a nivel de Lima provincias, 54.3% de su presupuesto. La región que más ha invertido ha sido el 87.2%, la región Ucayali. La que menos ha invertido ha sido el Callao, con el 10%. ¿Eso es un producto de qué? Si podemos habilitar el micrófono, por favor. Callao, en el Callao obviamente es la crisis política. Creo que ahí ha habido ya un tema, ese trasvase entre la gestión del nefasto Moreno al presidente, al gobernador actual, ha sido una crisis porque en ese gobierno regional ha habido que cambiar a casi todos los funcionarios. Había una especie de mafia enquistada dentro de la administración. Entonces, la nueva administración prácticamente ha tenido que sacar a todos y comenzar de cero. Y eso tiene un costo como el que estás diciendo ahora. Importante, por ejemplo, lo que se viene destacando también en materia de inversión pública, lo que pueda pasar con reconstrucción con cambio. Pero tenemos regiones golpeadas que ni siquiera saben su propio presupuesto impulsar o invertir. Tenemos que la penúltima región en nivel de inversión de gasto es La Libertad con 29.7%. La Libertad, pero también en ese último grupo en el grupo de los últimos tres está Piura, La Libertad y Callao. Terrible, Piura con el 30.2%, La Libertad con el 29.7%, el Callao con el 10%. Mira, las tres son regiones con altísima población. O sea, son, separando Lima metropolitana, son tres bolsones, digamos, de población enorme. Ya. Tanto la Libertad como Piura como el Callao. Entonces, que precisamente sean esas las regiones en las cuales se ha gastado menos es realmente dramático. Y habría que analizar ahora cómo revertir esto, ¿no es cierto? Yo creo que definitivamente
hay una cuestión que tiene que ver con la tramitología del gasto, por decirlo de alguna manera. Entonces, en ¿No es Piura cierto? no solamente la gente puede quejarse de que el gobierno central no termina claro. destrabando proyectos de reconstrucción con cambio, sino que también el propio gobierno regional o el propio gobierno locales tampoco están invirtiendo adecuadamente. Tenemos un montón de funciones del gobierno central que han sido descentralizadas no ahorita, sino hace años, ¿no es cierto? Y sin embargo se sigue mirando a Lima como la que tiene que dar la respuesta a todo. Y eso también es una verdad a medias. Sin ánimo de jugar a ser pitonizos, pero sí mirando las cifras en blanco y negro. ¿El 2020 cree que sería diferente? La condición sine qua non, querido Pedro, es que existe estabilidad política. O sea, sin estabilidad política los funcionarios temen firmar cheques, temen adoptar decisiones, porque si ven a un presidente preso, o a un expresidente preso, o a un ex gobernador regional preso, ellos, ¿por qué no irían igualmente presos? Pero eso tendría que cambiar. Algo habría que hacer en materia de inversión pública, porque si no, si vamos a estar sujetos al temor de los funcionarios que toman decisiones de firmar los cheques para inversión pública, entonces ¿cómo vamos a avanzar? Yo creo que yendo en esa perspectiva, lo que necesitamos es subir a más gente al bote. Es decir, el propio ciudadano tiene que también dejar de ser un agente pasivo del tema, sino también involucrarse en la toma de decisiones del gasto, ¿no es cierto?, en la fiscalización del gasto público, ¿no es cierto?, y en la participación colaborativa con las autoridades. O sea, muchas veces los abusos y, digamos, las mafias se enquistan porque no existe nadie mirando. Si se prende la luz y se ponen atentos los ojos, evidentemente esto va a disminuir. A ver, para terminar, señor Arancén, el próximo año, ¿qué tendría que pasar para que podamos mejorar en materia de inversión pública? En materia de inversión pública tendría que haber una especie de Congreso Económico Nacional, ¿no es cierto? Esa palabra un poco rimbombante, pero sí realmente tendría que haber una voluntad de todos aquellos agentes de distintas áreas del sector público involucrados en el tema del gasto y tener reuniones permanentes, cruces de información, porque muchas veces no existe coherencia entre lo que se quiere hacer, ¿no es cierto?, y lo que se debe hacer. En las reuniones de los gobiernos ejecutivos, los muy ejecutivos. Claro, pero es una instancia demasiado elevada. Esto tiene que aterrizar. O sea, quienes se reúnen en el GORE muchas veces no son todos los que toman la decisión, son los agentes políticos, pero por debajo de ellos existen una serie de funcionarios que revisan, que ven fiscalización. El gerente general, Así de es. planificación, de Así es. presupuesto. Y que ellos son muchas veces en los sectores públicos, en algunos ministerios, las mismas personas que han estado en el gobierno de PPK, en el gobierno de Ollantumala, en el gobierno de Alan García, en el gobierno de Toledo. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué cosa va a cambiar si sigue siendo la misma gente? Bueno, la verdad que yo espero que la situación el próximo año pueda cambiar, pueda revertirse. No se pierde la esperanza. Y no solamente sea el punto de partida de una nueva crisis para el próximo 2020. Claro, en todo caso hay que renovar, hay que esperar que este fin de año pues se lleve todo lo malo y traiga todo lo bueno. Hay que bañarnos con champán. Así es. Señor Arancén, muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias, Pedro, y desearte un lindo año lleno de éxitos. También para usted, por favor, feliz 2020, que le vaya mejor y sobre todo a todos los peruanos que nos vaya mucho mejor este próximo año que se nos viene, que ya está a la vuelta de la esquina.